Bendiciones a todos vosotros. El que les habla es el apóstol Juan Colmán. Seguimos nuestra línea de diálogo educativo sobre la restauración. Hemos tomado casi 3 capítulos solamente, o 3 actividades de grabaciones solamente por el Valle de los Huesos Secos, porque entendemos que es la médula, el meollo de la cuestión está en este capítulo 37, de Ezequiel. Volvamos al texto y nos quedamos en la estructura donde el Señor le dice al profeta, profetiza. Y dijimos que esta palabra profetizar, aquí está hablando de profetizar la verdad, o sea, la palabra direccionadora divina que debe ser la restauradora correctiva de todo el cuerpo de Cristo. El profeta hace caso y entonces empiezan cada una de las partes a ponerse en el debido orden. Restaurar la iglesia significa que cada parte del cuerpo debe ser restaurado en su debido orden. Hay un orden de comienzo y de final. El texto dice Ezequiel 37:6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ese es el texto en cuestión en este momento y yo quiero que podamos entender la realidad del capítulo. Ya hablamos sobre los tendones que decíamos que tiene que ver con la activación propia del liderazgo. Y entonces ahora vamos a hablar de la otra parte. Vamos a hablar sobre la carne, la estructura interna, la piel, el espíritu del hombre, que son muy importantes en cuanto al ordenamiento de la estructura. Carne, estructura interna. Tendones son el liderazgo. La carne normativa, no estamos hablando de pecado, estamos hablando de un cuerpo que necesita ser formado. La carne es la formativa, la que le da la imagen. Antes del final está la imagen correctiva, que es la carne. Los tendones ayudan a que la carne fuera a dar forma al cuerpo. Dice, el cuerpo visible, la iglesia está formada de la carne, que son los miembros en función coordinada. La carne son los miembros en función coordinada. Así que primeramente pone una estructura de liderazgo, que son los tendones. Ahora pone el cuerpo propiamente dicho, que es la carne la que va formando. Sin la carne no hay un cuerpo. Así que el cuerpo de Cristo se hace con personas, con seres humanos que están dentro del cuerpo funcionando en una activación múltiple. Cada parte del cuerpo tiene su significado. Y la carne, todo lo que es carne, tiene una célula carnosa que va dando, como ser la parte ósea tiene una célula ósea y la parte del tejido tienen una célula específica y la parte del cuerpo de la carne tienen una célula muy específica. Así que la segunda parte de la estructura que Dios está haciendo es la parte de cada persona que son formativas del cuerpo de Cristo. Si no hay miembros, si no hay personas, no hay carne en el cuerpo. Tercero, vemos una
aplicación muy correctiva, ya que hay tendones que mueven todos los, que son los músculos, que son las coyunturas. Ya hay una carne que ya tiene todas las fibras, que ya tiene todos los componentes. Ahora tenemos que ver una cobertura. La piel es la cobertura que le da al cuerpo su significado. Si tú vieras una persona que no tiene piel, la primera, la segunda y la tercera piel que tenemos son las coberturas del cuerpo. Si no, se verían todos los... se estarían viendo todas las fibras de la carne, toda la carne viva, y entonces habría dolor en el cuerpo. Así que el cuerpo tiene una cobertura que le da la capacidad de aguante y de soportar en los momentos más difíciles. Así que vamos a ir entendiendo que la piel, lo que tiene el cuerpo, es una piel que le da una imagen. La imagen es muy importante porque es lo que uno es de afuera. Lo que es de adentro es la parte espiritual, y lo que es de afuera es la parte visible de la iglesia. La iglesia necesita ser direccionada en el nombre de Cristo Jesús con una cobertura correctiva. Esa cobertura tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con lo que tú estás cuidando. El cuerpo tiene una santidad, tiene una cobertura de santidad, de respeto. Llamamos testimonio. La piel de la iglesia o del cuerpo de Cristo es su visibilidad, su testimonio, lo que está viéndose en la realidad. Nadie ve la carne, nadie ve los tendones, nadie ve los huesos, nadie ve la fibra. Lo que la gente ve es la imagen de la piel. Por eso es que cuando vemos una persona quemada, lo que estamos viendo es una situación terriblemente dolorosa. Cuando vemos un cuerpo, lo reconocemos no por sus tendones ni por su carne, sino por la piel, por la cobertura. Necesitamos que la iglesia tenga una buena imagen. La imagen se perdió. La imagen de la iglesia es una imagen de corrupción. No, tú dices que no. ¿Qué es lo que piensa la gente de ti como iglesia? ¿Qué es lo que la gente hoy habla cuando la imagen de la iglesia se ha perdido? Antes la iglesia era representativa en una comunidad. Hoy la gente se ríe. Y no son hijos del diablo los que se están riendo, sino gente que ven el testimonio real de las iglesias que se van partiendo, destruyendo, dividiendo, comiéndose y mutilándose unos a otros. Esa es la imagen de la piel, del cuerpo real de la iglesia. Por eso es que el Señor nos llama a una restauración. Y luego nosotros siempre hablamos de cuerpo, alma y espíritu. El hombre es un espíritu que está reaccionado por un alma metido dentro de un cuerpo. Finalmente todo el cuerpo es necesario, pero sin el espíritu. No estamos hablando del Espíritu Santo, lo que está restaurando aquí es el espíritu del hombre. Y luego viene una restauración del Espíritu Santo sobre el ser humano. El espíritu, con minúscula, no mayúscula, se refiere al espíritu del hombre, pues un cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Será restaurado el espíritu del hombre para relacionarse directamente con el Espíritu de Dios. Escuchen bien, si la imagen que es la piel no es correctiva, que viene a hablar de la santidad, del comportamiento, del testimonio de la iglesia, ¿cómo será el espíritu entonces de ese cuerpo muerto que lo único que se veía eran huesos secos? Si llegó a la imagen de un hueso seco, quiere decir que su alma, el alma del ser humano, el espíritu del ser humano en este caso está metido con la realidad de una búsqueda interna. Entonces el espíritu del hombre está totalmente
separado de la realidad de una búsqueda de Dios. Porque el que busca a Dios es el espíritu del hombre, que está ligado con el Espíritu Santo para entender los misterios. Si el espíritu del hombre no busca a Dios, entonces ese espíritu del hombre es simplemente un metal que resuena, no tiene, que retiña, perdón, no tiene un sentido de darle una vocalización o darle un sentido práctico de un sonido correcto. Por eso que el libro de Primera de Corintios 2:10 dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, en mayúscula, porque el Espíritu en mayúscula todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa de los hombres, sino el Espíritu con minúscula del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu con minúscula del mundo, sino con mayúscula el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabidurías humanas, sino con la que enseña el Espíritu con mayúscula, acomodándola con minúscula al Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, con minúscula. Del hombre su espíritu con la realidad de un Espíritu Santo que va a reaccionar en el espíritu del hombre. Por eso que en esta explicación de capítulo 37 de Ezequiel, el cuerpo sin el espíritu del hombre es muy complicado. El espíritu del hombre no se afilia a la gracia divina si es que está independiente. Estábamos escuchando una plática enseñando esto mismo, y el maestro Omar decía así: el espíritu del hombre se cree superior y hace que el Espíritu Santo entonces no tenga una realidad. Están entendiendo muchas personas que el espíritu del hombre es mayor que el Espíritu Santo. Por eso que en el espíritu del hombre, en esta imagen del Valle de los Huesos Secos, quedó así. ¿Saben por qué? Porque el hombre tenía la imagen del propio hombre. Hoy tenemos la adoración a los hombres, a la adoración al espíritu del hombre, porque no es el Espíritu Santo a que están adorando cuando esa persona está diciendo: yo soy el que te di mi ADN, yo soy el que te hice próspero, yo soy el que te bendije, yo soy el que te sané, yo soy el que te di la prosperidad, yo soy el que te di el matrimonio, yo soy el que oré por ti. No, señores, lo que está hablando es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre dominó la sociedad del siglo XXI. Una analogía direccionadora del posmodernismo se ha visto en todas las iglesias que han entendido que la normativa del posmodernismo, como lo que está aclarando el posmodernismo, es que nada hay concluyente, nada hay concluso, todo es relativo. Y la metafísica es el poder de la atracción de cualquier cosa. Se usa la fe para el poder de atraer algo. Se usa la fe para atraer dinero. Se usa la fe para atraer un vínculo económico, una normativa de vida correctiva conforme a la fe. No hay esos en las Escrituras. Lo que sí hay en las Escrituras es que la fe que agrada a Dios primeramente va a atraer. Lo que se está viendo es una magnitud de respuesta a través del espíritu del hombre. El espíritu del hombre tiene un poder, como la mente del hombre tiene el poder. Entre el espíritu del hombre y la mente del hombre tienen la capacidad
de sugestión. La sugestión es la capacidad de llevar a que una persona sea estimulada con una palabra, con una activación propia del espíritu del hombre y de la mente del hombre. La mente tiene poder. El espíritu del hombre, cuando empieza a sobreexaltarse a sí mismo, empieza entonces a desmembrar la realidad de un Espíritu Santo, sino que el espíritu del hombre empieza a tener capacidades similares a la del Espíritu Santo. Tiene poder en lo que dice, es el espíritu del hombre. Tiene poder en su fe, es el espíritu del hombre. Tiene poder para atraer el dinero, es el espíritu del hombre. Porque todo lo contrario es el espíritu de Dios, que no busca la manifestación del hombre, sino que busca la manifestación de Dios Padre, donde el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. No vemos glorificaciones en la Biblia de hombre glorificando al hombre, pero hoy en el siglo XXI vemos hombres glorificando a hombres, aplaudiendo, engrandeciendo, dándole una gran cantidad de dinero porque oraron por él para que tenga lo que tenga. Iglesias que han crecido de una manera increíble han sido sugestiones de hombres que con su mente y su espíritu han liberado la capacidad de reaccionar sobre las masas y han encontrado el poder sugestivo tan grande y tan inmenso que está dentro del ser humano. Por eso que necesitaba ser restaurado el espíritu del hombre. Hoy más que nunca necesitamos restaurar el espíritu del hombre para sacarlo de esa sugestión y meter la verdadera gracia de Cristo, que tiene el poder para que cuando da, los demás sean bendecido, engrandecido el nombre de Cristo, y el hombre es solamente un acreedor de esa gracia que has caído gratuitamente. Cuando el espíritu del hombre se cree superior, por eso que desplaza el consejo divino y entonces dice: Dios me reveló. Todo lo que hablan son de revelaciones sugestivas que son más poderosas que la misma verdad de Dios. Y ¿usted cree que yo estoy hablando macanada, mentira? Mire lo que está alrededor de usted hoy. Las grandes y megas iglesias que en un tiempo tenían la sobrecarga de la unción sobre la gente y lo que les daba era el resultado. ¿Por qué hoy no se ve eso? ¿Por qué no tienen la misma magnitud de entender de que hay un poder que se llama Espíritu Santo que cambia a la gente? No, porque se necesitan las masas para sugestionarla. Cuando las masas no están presentes, la sugestión del espíritu del hombre no tiene una activación propia. Por eso que estamos en un tiempo donde el valle de los huesos secos es la realidad. Ya el Señor está diciendo: les puse tendones, les puse la carne, les puse la piel, ahora quiero tratar con el espíritu del hombre. Es la expresión más importante, entender de que si el espíritu del hombre no es cambiado, nunca, jamás el alma va a hacerle caso al Espíritu Santo. El alma, que es una provisión de emociones, de sentimientos y de lógicas atrapadoras de su propia necesidad. El alma es orgullosa, el alma es posesiva, el alma es narcisista, el alma siempre quiere para sí lo que desea. Por eso que el espíritu del hombre tiene que mantener el alma, para que el alma no le domine. Si el espíritu del hombre está totalmente destruido, entonces el alma del hombre lo único que hace es gobernar el cuerpo, la mente y todos sus sentidos. Por eso que estamos en este siglo bastante interesante, donde una pandemia cortó todo lo que era el poder de sugestión para cambiar las masas, para cambiar la estructura de gobierno mentalizado por sugestiones de un espíritu del hombre dominante.
Lo podemos ver en todas las sociedades, lo podemos ver en los gurúes, lo podemos ver en los grandes hombres, los lamas ahí del oriente que vienen con sus estructuras de pensamiento místicos, que vienen con su poderío en cuanto a la meditación y un montón de elementos que ellos lanzan donde hay milagros. Estos maestros orientales tienen los mismos poderes que se ven en las iglesias. Tienen el poder de proveer economía, tienen el poder de sugestionar milagros, tienen el poder de cambiar el rostro amargado por un rostro de sonrisa, como lo vemos hoy, pero no pueden cambiar el espíritu del hombre, al menos que el espíritu del hombre quiera buscar su realidad. Escuchen bien, aquí el que está restaurando no es el hombre. Aquí el que está restaurando el cuerpo es el mismo Dios que dice, profetiza para que se levanten. Así que esto no es una idea nuestra, no es un azar del pensamiento humano que quiere hoy decir, por ahí hagámoslo, a lo mejor da resultado. No, señores. Es con urgencia que volvamos al plan divino, a ser restaurado y cambiado para que seamos gente sólida, para que Dios nos use en el próximo avivamiento. El versículo entonces sigue diciendo el mismo versículo y que luego dice, versículo 37, versículo 7, profeticé fue como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso. Y miré aquí que los tendones sobre ellos y la carne subió y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu con minúscula. La última fase de la restauración integral es cumplida cuando el Espíritu Santo empieza a activar el espíritu del hombre para que vuelva en su realidad, su ADN divino, no el ADN del alma, del espíritu del hombre. Cuando un hombre te dice, yo te voy a dar mi ADN, está diciendo, yo te estoy dando de mi espíritu. Y es verdad, porque los manejan los espíritus de los hombres. Es verdad, cuando tú has recibido, lo que recibiste fue el ADN de un ser humano, ¿sabía? Y ese ser humano te está dominando, ¿sabía? Por eso que no puedes salir de esa estructura, ¿sabía? Porque la sugestión trabaja con la debilidad del alma. ¿Sabías que cuando tu espíritu no tiene el gobierno de Dios, el espíritu mayor que el espíritu del hombre te gobierna? Por eso que la estructura aquí de este cuerpo tenía que ser reactivada. Y por último, el espíritu del hombre que iba a ser restaurado bajo el poder del Espíritu Santo. Versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu con minúscula. Y dice, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu con minúscula. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. El Espíritu Santo tenía que restaurar el espíritu del hombre. Escucha bien, si tú no te vuelves a Dios, tu espíritu te seguirá gobernando. Miles de iglesias donde el espíritu del hombre ha desplazado el espíritu de Dios porque con su soberbia, con su vanagloria, con su narcisismo, con su autoridad de poder humano, terrenal, animal y diabólica, han dominado los cerebros y la conciencia y los espíritus de los hombres débiles, que lo único que han hecho caso a la imagen de un ser humano llamado hombre, que ha tenido el espíritu del hombre dominando y gobernando las estructuras de gobierno. Si lo que estoy diciendo te afecta, si lo que estoy diciendo te ofende, pues entonces empieza a orar a Dios a ver si esta palabra que te estoy direccionando te afecta. Yo no hablé de nadie en especial.
Estoy hablando de un espíritu del hombre que ha gobernado las estructuras, donde cuando termina una actividad empiezan a juntar todo el dinero con sus propias familias y hacen todas las inversiones diciendo que Dios los bendijo. No fue la bendición de Dios, escuchen bien, fue la sugestión liberada por un ser humano sobre tu persona. Y tu persona, donde tu espíritu era tan débil, tanto que ese espíritu del hombre te gobernó. Cuando el Espíritu Santo opera, hay paz. Y no te quedas desafiliado de la gracia. No te quedas desafiliado de la misericordia. No te quedas vacío a la semana. Estás lleno de la gracia, del amor. Tienes una paz de tal manera que no pagaste algo para resultados, sino que diste tu propia vida, porque el que te ha ministrado ha sido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te cobra, el Espíritu Santo no te pela, el Espíritu Santo no te roba, el Espíritu Santo no te saca, el Espíritu Santo no te explota, el Espíritu Santo no es provechoso, el Espíritu Santo no es provechoso para sí mismo, sino que es provecho para ti. En estos 40 años he visto un universo de gente que ha usado su poder, el poder de su espíritu con el poder de su mente para sugestionar con palabras repetitivas. Hoy ya se repite tanto algo que dice esa persona, tanto que ahora hay alguien al lado que repite lo que esta persona está diciendo. No se dice que Dios está hablando, sino que esa persona te está direccionando y dice: lo que yo te digo te va a llevar a un nivel mucho mayor, lo que yo te desato te va a llevar a una gloria mayor, lo que yo te estoy impartiendo te va a mejorar, y todo es lo que la persona está haciendo, y es verdad. Yo reconozco que eso es verdad, pero esa verdad se ha visto truncada por una realidad del Valle de los Huesos Secos. Quiero terminar ya. Versículo 10 dice: profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Viene un gran ejército, donde no es la vanagloria del hombre lo que domina, no es el poder de la mente el que domina, no es el poder del espíritu del hombre que domina, no es el poder de la sugestión que domina, no es la posmodernidad del siglo XXI el que domina. No es la metafísica que atrae. No, señores, es el ejército que Dios restaura para levantarse como una sola imagen que va a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Escucha bien esto, y ya termino. Escucha bien esto. Y me dijo, versículo 11 de Ezequiel 37, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Hoy los que no tienen sus máximas reuniones masificadas, grandísimas, no tienen ganas, están mal, están destruidos, la gente está destruida, los líderes están destruidos, todos están desanimados, diciendo: oh, somos como huesos que ya no tenemos vida, necesitamos el culto, necesitamos el poder del culto, necesitamos de la manifestación del Espíritu del hombre. Quiero que el Espíritu del hombre me toque, quiero que el Espíritu del hombre me cante, quiero que el Espíritu del hombre me levante. Eso es lo que se ve. Pero Dios dice de esta manera, versículo 12: por tanto profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Dios nos está sacando de una sepultura. Hay muchos ministerios que han sido sepultados por estas razones de hombres inescrupulosos que han manejado su espíritu y el poder de su mente en la sugestión, y han debilitado a los verdaderos hombres de Dios, porque los han descalificado por ser ustedes los dueños de todo el sistema. Y le escuchen bien, devuélvanle la iglesia a Cristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo y el maestro es el Espíritu Santo. Termino este capítulo número 12
diciendo de que viene una restauración no del hombre, sino del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Este Espíritu viene de los cuatro vientos para restaurar la iglesia, donde tendones, carne, piel y el espíritu del hombre son restaurados por la misma palabra, que la palabra profética más segura, la verdad, la Biblia, la palabra de Dios está restaurando. Dios me los bendiga. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy a vuestras órdenes. Soy el apóstol Juan Colmán, vivo en la ciudad de Luque, Paraguay, y estoy a sus órdenes. Terminamos el capítulo 12 y ya estamos terminando todos estos estudios sobre la restauración. Los amamos, los bendecimos. Conferencista internacional, Pastor Juan Félix Colmán. Dios sabe lo que hace. Visión Global, un ministerio de envío a las naciones, edificando ministerios y vidas.